lo recuerdo perfectamente. Era Navidad y estábamos todos sentados a la mesa, la familia, pavo y todo. Y mi papá llevó la Biblia a la mesa y entonces leyó algún pasaje y sencillamente cerró la Biblia y dijo, esto no es cierto. Yo soy Laura Castañeda, yo soy bióloga y trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Iztacala. Cuando yo conozco a mi esposo Ángel en la facultad, él me invita a su casa de su mamá por primera vez a comer con ellos. Él le pidió que no me evangelizara, que no compartiera el evangelio conmigo. Dije, me la va a asustar y ya no la voy a volver a ver, voy a perder a mi prospecto de novia, ¿no? Y entonces me preguntó, ¿ya sabes que Cristo te ama y es tu Salvador? Y entonces yo le dije, no, sígame contando. Y entonces me empezó a evangelizar y empezó a compartir el evangelio conmigo. Yo la estaba escuchando con mucha atención. Pues ella no había sido formada en una religión. Sus padres nunca le inculcaron ninguna religión. Y dije, se va a enojar y adiós. Yo nací en una familia donde mis padres fueron educados por madres católicas, pero digamos que ellos no eran realmente practicantes. Cuando ellos se conocieron, ellos decidieron que sus hijos no iban a tener instrucción religiosa. Para no haber sido educada en ninguna religión formal, digamos, lo tomó bien. Y seguimos siendo novios. Cuando yo me convertí en la novia de mi hoy esposo, mi suegra, que fue mi madre en el Señor, me evangelizó el primer momento. Eso fue hermoso porque ella fue una gran evangelista. Pero era el Señor que estaba conmigo. Y eventualmente con el tiempo me atrajo a Él. Entonces, cuando yo me convertí al Señor y yo confesé al Señor en mi familia, primero fue qué bueno que tuviste esta experiencia. Pero a partir de ahí, mi papá empezó a utilizar cada oportunidad para hablar del tema, de religión. Y molestar, y molestar, y molestar. No se les inculcó a ninguno de los 3 hijos ninguna fe de ningún tipo. Entonces, cuando de pronto hablamos de una fe tan firme como es la de Laura, pues sí, él se dijo, no, es que se te educó para ser una persona que seas libre pensadora, que analices, que veas. Mi papá venía de muy abajo y digamos que fue un self-made man. Y entonces fue una persona de mucha lucha. Entonces para él, el darle una educación universitaria a sus hijos era algo muy importante. Cuando yo estudié biología, eso fue una gran alegría para él porque digamos que estuve a la altura de sus expectativas. Entonces, cuando Laura tuvo su experiencia de conversión, él no podía soportar eso. Decía, no, es que no se le educó de ese modo. Y yo, cada domingo, después de estar en el servicio en la iglesia y de comer con mi familia, esto es mi esposo y mis hijos, íbamos a visitar a mis padres. E iba y me sentaba en una mesa donde se insultaba y se blasfemaba al Señor a la mínima oportunidad. Entonces, su enfrentamiento fue muy fuerte al grado de que él, así como ella era firme en su fe, él también estaba en contra.
muchas veces, muchas tardes, yo hablé con mi padre, pasamos horas hablando del Señor porque él preguntaba y yo veía que tenía sed y yo lo evangelizaba una y otra vez y... Yo siempre le decía a Laura que no hablara del tema del Señor porque yo sabía cómo era mi suegro, ¿no? Entonces aprovechaba cualquier momento para salirse del tema y empezar a blasfemar o a insultar, ¿no? Y tuve un primer roce muy severo con mi padre. En esa ocasión estaba yo sentada con mi papá y él empezó a molestar sobre el tema. Y entonces simplemente levanté la vista y le dije, no sigas hablando mal de mi Señor. Entonces volteó y me dijo que él podía decir lo que él quisiera en su casa. Y yo le dije, ¿delante de mí? No. ¿Delante de mí insultando a mi Señor? No. Pues yo digo lo que quiera, pues fíjate que no, pues fíjate que sí, pues fíjate que no. Eran muy fuertes, porque los dos tienen un carácter fuerte, hablando y subiendo la voz. Mi papá estaba detrás de mi esposo gritándome loca, fanática, retrógrada, ignorante, etc. Fuera de control. El enfrentamiento era físico tal que dije, van a llegar a los golpes. Agarré a mi marido, a mis hijos, me subí al coche y nos fuimos. Pero llegamos a esta casa. Llegué a mi habitación y he tenido el llanto de quebranto más terrible de mi vida. Fue cuando yo sentí lo que el Señor dijo, cuando dijo que Él no había venido a traer paz, que Él había venido a traer espada. Espada entre el padre y el hijo, la madre y la hija, etc. Yo sentí la espada. Fue terrible. Y yo lloraba y le decía al Señor, son mis padres, los amo, te pido los bendigas, pero si esto significa que no voy a volver a verlos, que así sea. Yo te escojo a ti. Esta primera separación duró alrededor de 6 meses y se paró porque mi papá habló por teléfono con mi esposo y le dijo que pues él quería que interviniera y que me dijera que por favor regresara yo a la casa. Yo no tenía ningún problema en volver, pero sí tenía miedo a que volviéramos a chocar, porque esta vez yo ya me había dado cuenta de que yo iba a seguir, no defendiendo al Señor, el Señor no necesita que lo defendamos, sino de que yo no iba a permitir que mi papá siguiera blasfemando al Señor. Entonces yo oré al Señor y le dije, Señor, ¿qué hago? Y me dijo, regresa. Regresé, pero no pasó mucho tiempo para que nos volviéramos a pelear. Había terminado la Semana Mayor, yo venía del culto de resurrección, muy bendecida, y mi papá había estado viendo la televisión y había estado viendo pues, documentales de evangelios no canónicos, y pues él dijo que la Biblia no era la palabra de Dios, que había otras cosas, otras fuentes. Y él dijo, deja que nosotros, la gente inteligente, sigamos estudiando y tú quédate con tu librito. Yo le dije, yo sé que esa es la palabra de Dios. ¿Y tú por qué lo sabes? Le dije, porque todo lo que está escrito ahí me ha sucedido a mí. ¿Cómo qué? Le dije, pues cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, tú naces de nuevo. Y él dijo, tú no has nacido de nuevo. Pero el Señor me dio fuerza y entonces yo le contesté, no, yo ya nací. El que no ha nacido, eres tú. Imagina a todos en la mesa, con la cabeza inclinada y la vista en el piso. Y nos dijimos cosas muy fuertes. Y se fue a su habitación. Cuando bajó me pidió las llaves de su casa. No regresé en 13 meses. La verdad es que yo siempre he orado por mi familia nuclear. Esto es mi padre, mi madre y mis hermanos. Y ahora con sus familias, ¿no? Y estos problemas, estos roces con mi papá, doblaron mi esfuerzo y mis oraciones por él. De hecho, después los hermanos de la iglesia empezaron a saber de esto y entonces también se unieron a esa oración. Y después de ese segundo roce, mi papá dijo, no, ya no. Entonces pasamos pues más de 10, 15 años sin pelear.
Y la tercera y última vez fue en mayo del 2020, en medio de la pandemia. Le dije, tú y yo no podemos estar en el mismo lugar porque siempre peleamos por el mismo tema. Tú y yo somos como agua y aceite. Y no te voy a permitir blasfemar de mi Señor. 2 meses fue esa vez y regresé. Después se enfermó mi madre gravemente. Y después se enfermó gravemente él para morir. Entonces, él estaba en su cama, en el hospital, estaba dobladito por el dolor, con sus ojitos cerrados. Entonces me acerqué y le dije, papá, lo que te voy a decir no significa que yo piense que algo vaya a pasar, pero yo sí quiero pedirte, con todo mi corazón, que ya no pelees con el Señor, que ya no cierres tu corazón. Y digo, el Señor te ama, el Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Entrégate al Señor, pídele al Señor perdón, recíbelo como tu Salvador. Sí, yo había estado con mi papá el sábado, cuando yo le pedí que se entregara al Señor. Y mi esposo Ángel lo cuidó del domingo al lunes. Me quedé sentado a su lado porque me tocó cuidarlo esa noche. Y de pronto, así de la nada, me dice, Ángel, te tengo que contar algo. Y yo me sorprendí porque pensaba que estaba entrando en otra crisis, de tan emocionado que me lo estaba diciendo. Dice, el Señor. Digo, ¿cuál Señor? Dice, el Señor Jesús vino. Le digo, y mi reacción fue así, de sorpresa, ¿no? De decir qué está pasando, ¿no? Vino y tenemos que predicar al Señor. Es verdad toda la doctrina. Tengo que disculparme con Laura y con mi nieta, porque ellas son creyentes y las insulté. Y tenemos que predicar al Señor. Cuando salga de aquí, voy a hacer eso. Nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí. Es real. Lo vi. Si yo salgo de esta, voy a vivir conforme a sus mandamientos y voy a predicar al Señor. Entonces fue algo increíble, ¿no? Sobre todo por todos los episodios que había tenido de pleito con mi esposa sobre el Señor, ¿no? Entonces, muy sorprendente su dicho, totalmente inusual, porque nadie, ni yo misma, sus hijos, ella misma, no lo podíamos creer. En el sentido de que él dio un testimonio tan claro y que, por cierto, fueron sus últimas palabras. El Señor también me dio la oportunidad de verlo y de hablar con él, decirle, estoy feliz de saber que recibiste al Señor como tu Salvador. Yo le pedí tanto que te salvara. Toda mi fuerza viene de ti. Le doy gracias porque en medio de tantos hombres te escogió a ti para ser mi padre. Tú a mí no me debes nada. Nos vemos después. Te amo mucho con todo mi corazón. Vete en paz. Y fue la última vez que lo vi. Después ya los médicos a la semana fueron retirando todo y sencillamente su cuerpo se fue. Fueron 84 años. Vivió como quiso. Yo decía, Señor,
Ve nada más a mi papá. Ha cerrado su corazón. Lo ha hecho de piedra para que no entres. Ha cerrado su corazón voluntariamente para no recibirte. Él era famoso porque era un papá blasfemo. Yo le decía, Señor, ¿cómo va a ser esto? Vamos a llamar a uno de tus siervos, uno de tus pastores. Me va a tocar a mí, le va a tocar a mi hija. ¿Quién va a hablar con él? ¿Quién va a orar con él? Pero el Señor, que es hermoso, lleno de gracia, de amor, de misericordia, de perdón. No necesito a nadie. Cuando mi papá estuvo listo, el Señor llegó en persona. El Señor es fiel.